Buenas noches, CEPRAM. Una noche más los acompaño yo, Alejandro Cárdenas, y comenzamos un ciclo que termina tal vez hoy día con textos elegidos de la novela La lámpara de Clarice Lispector, nacida en Ucrania en 1920 y luego vivió en Río de Janeiro hasta la fecha de su muerte. Las imágenes que ella presenta en su novela y su manera de escribir nos permiten a lo mejor poder realizar comentarios y pensar algunas cuestiones que nos ayuden en la noche, en este momento en que vamos camino tal vez a poder estar en nuestro sueño reparador y despertarnos a una mañana mucho más placentera a lo mejor que la que fue esta, sino mejor. Dice el texto: un frío inteligente, lúcido y seco, recorría el jardín. Se insuflaba en la carne del cuerpo. Un grito de café recién hecho subía de la cocina, mezclando con el olor suave y sofocante de hierba mojada. El corazón latía con un alborozo doloroso y húmedo, como si fuese atravesado por un deseo imposible. Y la vida del día comenzaba perpleja. Me voy a permitir volver a leer el texto de Clarice Lispector porque sigo pensando que las imágenes que presenta nos permiten hacer esos comentarios que nos ayudan a finalizar la jornada y prepararnos para un nuevo día que mañana será domingo. Dice así: un frío inteligente, lúcido y seco, recorría el jardín. Se insuflaba en la carne del cuerpo. Un grito de café recién hecho subía de la cocina mezclado con el olor suave y sofocante de hierba mojada. El corazón latía con un alborozo doloroso y húmedo, como si fuese atravesado por un deseo imposible. Y la vida del día comenzaba perpleja. Cuando concluí de leer el texto que había previamente marcado, me quedó dando vuelta esta palabra perpleja, perplejo, perplejidad. Y dudé si podía confiar en lo que yo creía que significaba. Como mi duda era mayor que la seguridad que podía tener, recurrí a un diccionario para saber qué significaba perplejo con toda justeza. Y perplejo significa que está confuso y desconcertado y no sabe qué hacer, pensar o decir. Cuando el texto nos muestra esta imagen de los aires que insuflan al cuerpo, el olor del café, la mezcla de las hierbas, y esta imagen de la vida que está lista por comenzar, perpleja, me imaginaba entonces lo que significa muchas veces, lo que decíamos también anoche, que prepararnos para el sueño o descansar tiene que ver también con que pudiésemos estar seguros que en la oscuridad no hay nada a qué temer
y que nuestros sueños no van a jugarnos una mala pasada, sino al contrario, nos prepararían para hacer frente a un mañana que tiene un sinnúmero de posibilidades. La vida perpleja a la que Clarice Lispector nos enfrenta, o esa idea de la vida perpleja, o la vida como algo, lo que viene como algo que puede ser confuso, desconcertado, y que nos coloca en un punto de no saber qué hacer, pensar o decir, me da la impresión de que es justo lo que nos podría estar ocurriendo ahora, ante la situación de cuarentena que nos toca vivir y que se ha prorrogado por un tiempo prudencialmente largo. Y entonces uno podría pensar si no es que la mejor definición que podemos alcanzar o tener para nuestra vida es esa perplejidad. A veces decimos incertidumbre, usamos la palabra incertidumbre para referirnos a lo que viene, al mañana, a la semana próxima, al qué pasará cuando se levante finalmente la cuarentena, a cómo nos veremos, cómo nos encontraremos. Entonces, como una forma de decir, imagino que no sabríamos bien cómo comportarnos, no sabríamos muy bien qué decir, cómo salir, esto de cómo haremos frente a esa situación cuando digamos ya podemos salir. Esa incertidumbre se refiere al hacer de alguna manera, ¿no? A que no tenemos certeza de lo que ocurrirá. Perplejidad me parece una palabra un poco más densa, porque perplejo es alguien que, como nosotros, podemos no saber muy bien qué hacer, no cuando esto concluya, sino con cada día que se han ido transformando, como suelen decir los memes, más o menos en iguales días. Y entonces estamos allí, en un punto en el cual no sabemos bien qué hacer. Uno se levanta y dice, ¿ahora qué hago? Ya hice esto, ya acomodé los placares, ya lavé las cosas, ya desocupé los muebles, ya planché todo lo que había que planchar. Y entonces te quedas como sin actividad. Y eso uno se levanta así y se queda perplejo, sin saber muy bien qué hacer. Y luego, sin saber muy bien qué pensar, es decir, uno dice, ¿por dónde voy? ¿Cómo hago? Es como ni siquiera una confusión, sino un no saber que es previo a esa confusión. O qué decir. Entonces uno le dice, ¿y cómo estás? Y si uno escucha mayoritariamente las respuestas a esa pregunta, podría decir que un buen porcentaje de personas dice, bien, está un poco agobiada porque se ha prolongado la cuarentena, las situaciones que nos hacían vivirla con mayor soltura al comienzo se han disipado, quisiéramos ya poder salir, etc. Además de los temores que podemos llegar a tener. Y entonces creo que lo interesante que plantea Clarice Lispector en esta imagen es, imaginémonos que hoy nos dormimos plácidamente, no solo imaginemos, deseemos dormir plácidamente, y entonces efectivamente nos encontramos con un día como mañana que tiene, pero ya es un nuevo día. Y entonces nos podemos situar en un punto en el que decimos, si es un nuevo día, en el que no sabemos muy bien qué hacer, pensar o decir, es una maravilla. Uno podría decir que es una mañana, es un día en el que todo está por hacerse, en el que todo está por pensarse, en el que todo está por decirse. Cuando digo todo, me refiero a todas las cosas que uno de pronto dice, mañana lo hago. Porque también eso es cierto, ¿no? La situación del tiempo que estamos viviendo, el tiempo que estamos viviendo, nos pone en ese brete de mañana lo hago. Y entonces mañana domingo puede ser un día para llevar a cabo algunas cosas que uno no ha hecho. O pensar algo que no ha pensado, o decir algo que no ha dicho. Y en ese sentido creo que lo que Lispector nos comenta con esa serie de imágenes, ¿no? El olor de la hierba, el grito del café recién hecho, esos aromas que de pronto nos despiertan, que uno se levanta y dice, hay un olor a mañana. Ojalá pudiésemos despertar mañana y encontrar descubrir olores de mañana. Hay olores que a lo mejor están presentes en nuestra vida, en nuestro cuarto, en nuestra casa,
en nuestro barrio, en la ciudad, que no descubrimos siempre, y ojalá pudiésemos mañana despertar y encontrar todos esos olores nuevos que a lo mejor no ponemos atención o no nos detenemos lo suficiente. Sobre todo ese grito del café preparado a la mañana, ese olor de los cafés, ese olor del desayuno, esos olores de mañana que nos dicen que algo nuevo está por ocurrir y que efectivamente nosotros estamos en condición de poderlo vivir. Esperemos que el día de mañana esté pleno de cosas interesantes, de sensaciones, de olores nuevos, de vientos que se cuelen, de vientos que nos insuflen, que nos llenen el cuerpo, de sensaciones que puedan ponernos de pie en la vida y llenarnos de entusiasmo y de muchas ganas. Que tenga una muy buena noche, que despierte en un día espectacular y que todo sea maravilloso. Buenas noches, Sepram.